Salam. ¿Cómo estás, Alberto? De vuelta. Estamos en Arabia Milenaria. Hoy en forma extraordinaria hemos comenzado con el segundo ciclo de Arabia Milenaria. Estamos con Alberto Nasal. Bueno, Alberto, Arabia Milenaria en el primer ciclo fue increíble. Produjo un suceso porque a través del mapa que los auditores del 95.7 para la región de los ríos, que los auditores de Facebook de CQ Valdivia, del canal de YouTube de TV Valdivia, y ahora a quien le damos una tremenda bienvenida a arabtv.cl, pudieron disfrutar y pudieron comprender un poco sobre los árabes. ¿Dónde se situaban? Vamos a hacer un repaso para todas aquellas personas que en estos momentos están prestando atención. ¿Vamos al mapa? La península arábiga es la cuna de los árabes. Este enorme cuadrilátero entre el Mar Rojo y el Índico, teniendo frontera con el Golfo Pérsico que lo separa del Irán actual de la antigua Persia. Y estos semitas árabes siempre tuvieron influencia importante en el área mesopotámica y en el área de la Gran Siria. La Gran Siria se llamaba a toda Palestina, Siria y el Líbano. Y por cierto también con el Egipto. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la Cleopatra? Sí, ese capítulo imperdible. ¿Sabes cómo llamaban los árabes ya en ese tiempo a Egipto? ¿Cómo? Misr. Y los árabes hoy, no, cuando viaja un árabe, por ejemplo, de Libia, de Siria, del Irak o donde fuere, a Egipto él no va a Egipto o a Egipto, va a Misr. ¿Y qué significa? Bueno, está un poco relacionado con que ellos sabían, los árabes preislámicos, los árabes de toda la vida, que acá había riqueza. Misr, mira, Misr, Masare. De dinero. La palabra mágica que significa riqueza. Misr. Ellos sabían, los beduinos árabes, que acá, desde tiempo pretérito, ¿En Egipto? en el Egipto faraónico, había gran riqueza, así como también había en la Mesopotamia, ¿cierto? Acá donde se junta el Éufrates con el Tigre y desemboca aquí, en el Golfo Pérsico. Los árabes le llaman el Golfo Árabe, ¿eh? Pero bueno. A ver, pero dentro de lo que tú nos estás contando, porque fuimos rápidamente a la máquina del tiempo y estamos comprendiendo algunos conceptos que son muy importantes, ¿qué lugares y potencias o imperios estaban alrededor de la península arábica, Alberto? Los más importantes del mundo en esa época. ¿Cuáles? El Imperio Bizantino, ¿Ya? capital Constantinopla, la actual Istambul, y lo que quedaba del legendario, milenario Imperio Persa, que en este caso, cuando emergen los árabes con el Islam, gobernaba la dinastía sasánida. Aquí, en el actual Irak, estaba la dinastía persa sasánida. Esas dos potencias continuamente se enfrentaron. Incluso pasaron cosas súper importantes ahí. ¿Cómo cuáles? En un momento dado, los persas avanzan sobre la Palestina que estaba en manos del Imperio Bizantino y se llevan, ¿cierto?, la reliquia de la Vera Cruz. No te podrás imaginar lo que era para la cristiandad ortodoxa. La ortodoxa, tú sabes, significa verdadera, ortodoxia, ¿eh? La cristiandad verdadera, que era en la que se sustentaba el Imperio Bizantino. Fue una locura para Heraclio, que era el emperador bizantino. Por supuesto. Que Corroe, el emperador de los sasánidas, ¿Ya? se haya llevado la Vera Cruz a Sesistofón.
que era la capital del imperio persa sasánida. Mira. Estamos todavía en el año 600 después de Cristo. Recién nacía el profeta de los árabes aquí en Mecca, Muhammad. Sallallahu alaihi wa sallam. Claro. Mira qué interesante. Todo eso pasaba y estas dos potencias en continuas guerras ¿Ya? se desgastaban entre sí y no vislumbraban que acá se iba a producir un hecho fenomenal, un hecho universal, el advenimiento de una nueva religión y de una nueva civilización que pasó a llamarse la civilización arabo-musulmana. A ver, pero cuando hablamos de esta civilización, situémonos acá en el mapa. Hablamos de Muhammad, el profeta, sallallahu alaihi wa sallam. Significa el elegido, el ungido, Muhammad. ¿Dónde nació él? Acá, en Meca, que era una ciudad caravanera, politeísta, en manos de oligarcas que eran la familia de los Quraysh, eran los plutócratas de la época, los plutócratas, los que manejaban la riqueza, la plutocracia, ¿cierto? Ahí nace Muhammad. De una familia... De una familia aristocrática, ¿ya? Pero a Muhammad le suceden cosas fuertes en su vida, en su infancia. Pierde su padre, pierde su madre, y tuvo un tío que le acogió, que le protegió, un tío importante, no sustentador de la gran riqueza, pero influyente políticamente dentro del gobierno que había acá en Meca. Cuando hablamos de la aparición del Islam, hablemos un poco qué significa Islam. Hablemos un poco sobre la historia del Islam. Mira, porque hay muchos mitos y mucha realidad. Hoy vamos a hablar del Islam. Más que mito hay desconocimiento. Sí, claro. La verdad que hay desconocimiento. En Occidente. Vamos a partir al revés. Hoy día los musulmanes en el mundo son cerca ya de 1.700 o quizás 1.800 millones. Una religión que es hoy día universal. Si tú, por ejemplo, vas al centro de Asia, a Turkmenistán, Afganistán, Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán y una parte importante de la China, así como una parte importante de la India y todo el Pakistán, todo eso es islámico. ¿Por qué te dije musulmán e islam? Porque tú me preguntas qué significa Islam. Sí, claro. Viene, si tú lo separas en las letras SLM, salam, paz. Entonces un musulmán es aquel que se pacifica con un Dios único. Por eso reiteramos en programas pasados que Allah no es un Dios distinto. Allah es la traducción árabe para la palabra Dios. A ver, Alberto, pero cuando nace el Islam junto con Muhammad, él es el creador. Él es el creador. ¿Qué pasaba alrededor? Lo que te explico, alrededor existían... ¿Cuántas religiones? ¿Había más religiones? ¿Qué pasaba? Claro que alrededor? Sí, qué buena pregunta. Los sasánidas eran seguidores de Zoroastro. Ya. El zoroastrismo también es una religión monoteísta. O sea, no solamente el judaísmo, el cristianismo y el islam son monoteístas. El zoroastrismo también es monoteísta. Esta ha sido la religión por milenio de todo el imperio persa. Por milenio. Entonces, acá en Constantinopla, en la actual Estambul, estaba la riqueza del mundo. Estaba el cristianismo, con un imperio fantástico que era el imperio bizantino, que era dueña
de Siria, Palestina y todo Egipto. ¿Te acuerdas cuando Sí. hablábamos de la Cleopatra? Todavía no existía la ciudad del Cairo, por ejemplo, pero sí existía Alexandria. ¿Ya? Son los árabes, a posteriores, a poco morir Mahoma, que empiezan una expansión sensacional, nunca vista antes por la rapidez de sus conquistas. Cuando tú hablas de una expansión sensacional, ¿expansión en qué sentido? Política, territorial, religiosa, económica, en todo sentido, porque cultural. Mira, el profeta muere el 620. ¿Ya? Al 640, los árabes ya habían golpeado al imperio persa y un año más ya eran dueños de Siria, Palestina, el Líbano. ¿Ya? Y al otro año ya el general Amr ibn al-As había conquistado Egipto. Si hacemos un pequeño resumen, hay dos batallas legendarias que son súper importantes para mucha gente que se pueda interesar en la historia de los árabes. ¿Ya? Porque el Islam hoy día no es solamente árabe. Uh-huh. El Islam, los árabes hoy son minoría en relación a la la cantidad de musulmanes que hay en el mundo. La gente cuando escucha un musulmán, dicen los árabes. No, los afganos no son árabes. Los turkmenistanos tampoco. Pero son musulmanes. Los que son verdaderamente árabes son, por ejemplo, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Siria, Palestina, el Líbano, el Irak de hoy y todo el noreste de África, todo el norte de África. Claro, es que hay mucho desconocimiento porque generalmente cuando tú hablas de el Islam, por ejemplo, o del musulmán, generalmente se asocia a que es árabe y que habla árabe. No, no es así. No es así. Y qué bueno que lo aclaremos. Es una religión universal. Pero para que fuese así, a la muerte de Mahoma le suceden 4 califas que la historia árabe llama y la historia islámica también llama los califas verdaderos, a Rashidun. Espérame. ¿Quiénes gobernaban cuando estábamos? Él era el líder político, militar y religioso de los árabes. Pero tenemos 2 imperios. Claro, pero él gobernaba. Cuando estaba vivo Muhammad, los árabes todavía no habían salido de la península ni habían conquistado a nadie. ¿Ya? Conquistaron y unificaron todas las tribus árabes bajo la bandera del Islam. A los pocos años de su muerte, especialmente con el segundo jalifa, la palabra califa en español, ¿qué significa? Viene del árabe jalif, que significa sucesor de, o sea, ¿de quién? Del profeta. Pero espérame, ¿qué cualidades tenían que tener? ¿O qué características? Hombres probos, hombres no corruptos, hombres ¿influyentes? Sí, más que nada emparentados con el profeta. Claro. Es como el linaje. Claro, emparentados con Muhammad. Después ya no. Pero con el califa Omar, ¿ya? Y con un general legendario. Los árabes tuvieron de esa época un general extraordinario. ¿Extraordinario por qué? Porque todavía en Casidilla, cuando los árabes derrotan a los persas, Khaled ibn al-Walid sorprende a los persas de ayer, y los iraníes de hoy todavía les cuesta comprender que hayan sido derrotados por un imperio que estaba recién desarrollándose. El imperio arabo-islámico estaba muy joven todavía. Fíjate que en menos de 90 años, los árabes llegan a la India, o sea, estamos hablando del Océano Índico, al Mediterráneo en la península ibérica, traspasan los Pirineos y llegan al sur de Francia. O sea, si tú llevas esto a la geopolítica, a la geoestrategia o lo ves sencillamente en un mapa mundi, es una expansión fantástica, a una velocidad nunca antes visto. En cuanto a los califas,
Tú dijiste que habían 4 que fueron bastante importantes. Los 4 primeros. ¿Por qué fueron importantes? ¿Y cuáles eran las características? Ya vimos que, primero que nada, pertenecían al linaje del profeta. Pero ¿cuáles eran las otras características y por qué sorprendieron tanto a los persas? ¿Eran estrategas? Según lo que tú has estudiado. O sea, no sorprende solamente a los persas, sino que inmediatamente toman Siria y a los 6 meses cae Palestina y los árabes se adueñan de toda la Mesopotamia y todo lo que es Siria, Palestina y el Líbano, y después la expansión sigue hacia el norte de África y al mismo tiempo hacia el este, o sea, lo que hoy día es Turkmenistán, Afganistán, y ya al 750 los árabes habían derrotado a los chinos en la batalla de Talas. Danos tarea, documental, libro, y quedamos con la parte 2 sobre los califas la próxima semana. Mira, hay un libro que para poder entender todo esto, ¿sí? Hay que comprar el libro de Albert Hourani, con H, Hourani, ¿ya? Que se llama La historia de los árabes. ¿Ya? Y en Google hay muchas cosas interesantes, hay que saber buscar. ¿Cómo qué, por ejemplo? Hay uno que se llama La expansión árabe y hay otro que se llama Las grandes batallas de los árabes. Son documentales serios, donde la gente a través del mapa y una narrativa rápida puede ir mejor comprendiendo qué es lo que pasó en ese tiempo en el mundo. Porque cambió el mundo para siempre. Con esa expresión nos vamos a quedar. Estamos en Arabia Milenaria, estamos con Alberto Nasal, estamos con todo este mundo que nos ha ayudado y a través de tus ojos y a través de tus estudios hemos podido aprender a ver el mundo de antes, que tiene una tremenda influencia en nuestro mundo actual. Nosotros nos despedimos de Avenida Conquistador, un cariñoso saludo a arabtv.cl y bueno, el podcast lo pueden encontrar alojado en CQ Valdivia, en el canal de YouTube de TV Valdivia y bueno, también en arabtv.cl. Nos vemos hasta mañana. Chao.